Esta recogida es a Abigail. Los que estén o tengan más inquietud de tener más información o quieran colaborar con esta recogida, no se olviden de contactar con Abigail. Si alguno no tiene el número o quiere el número, pues al final del culto que pregunte a alguno de los hermanos del consejo, ¿vale? No se olviden, del 23 al 25 habrá la recogida de las cajitas de Navidad, operación de Navidad, y los que quieran colaborar, preguntar a Abigail. El siguiente anuncio tenemos el sábado 26. ¿Sí? Sábado 26, la conferencia FIEIDE, que será esta vez de Móstoles, a las 10:30 empieza. Los hermanos que se vayan a apuntar, preguntar. Creo que está Juan, responsable de organizar por el tema de transporte. Los que quieran este día asistir a esta conferencia, sobre todo para que puedan organizarse por el tema de transporte, hablar con Juan, apuntarse con Juan, y tienen pensado salir de aquí a las 9:30, la salida de aquí de Colmenar, ya que empieza en Móstoles a las 10:30 el programa. El sábado 26, ese mismo día, tienen reunión las mujeres a las 6 de la tarde. No se celebra aquí en Manzanares. Las hermanas que quieran asistir, igual apuntarse con la hermana Nancy aquí o con Rocío, y no se olviden sobre todo para el tema de la organización de las plazas para los coches, ¿vale? El sábado 26, reunión de mujeres. Luego tenemos las actividades que tenemos en la iglesia. El martes del culto de oración, 8:30, y asimismo en Manzanares miércoles 8:30 el culto de oración. Luego se tiene el estudio el jueves 8:30, que se realiza por Zoom. Y seguimos con el culto. Como saben, en Colmenar tenemos el culto, la clase de los niños. Tenemos la clase de los niños el viernes 5:30, que se está haciendo aquí ya por el tema del tiempo y por el horario también, ¿vale? Y luego sería el jueves en Manzanares, también la escuela de los niños. Pasamos al sábado, el culto de oración por Zoom, que se realiza a las 6:30, que el encargado de organizar es Nico. Los que quieran apuntarse o también participar en este culto de oración, no se olviden, sábado 6:30. Ahora sí, el domingo. Domingo, como saben, tenemos el culto a las 11 de la mañana, las escuelas dominicales, tanto de niños y mayores, a las 10. En Manzanares seguimos con el horario igual, las escuelas empiezan a las 11 y el culto a las 12. El lunes está de cumpleaños Eli, y el jueves nuestra hermana Sandra, la mujer de Santiago. Tenemos un anuncio más. Como saben, se empieza el tema de la Navidad. Hay un programa que realiza la iglesia, que se anunciará la semana que viene ya el día exacto y la hora y el lugar. Les digo esto por los niños, las clases dominicales, los padres, que se tuvo la reunión la semana pasada, que a partir de hoy empezarán el ensayo de cara al programa Navidad, por lo cual todos los domingos, en cuanto se acabe el culto, pues se quedarán a ensayar el programa que tienen, ¿vale? No se olviden, padres, los niños empiezan el ensayo hoy, ¿vale? Luego tenemos un vídeo que vamos a proyectar.
Bueno, como han visto este vídeo, ¿nos puede explicar, Carlos, un poco más acerca del vídeo, por favor? Sí, esto es un proyecto que era para hacerlo hoy. Se os mandó un enlace al grupo de WhatsApp de la iglesia. Esta tarde, no me recuerdo ahora mismo a la hora, a las 9:30 esta tarde habrá por YouTube un directo donde se podrá orar, donde se estará orando por la iglesia perseguida. Este proyecto es el DIDO y tiene que ver con Puertas Abiertas, que nos lo han mandado para hacer una jornada de oración por la iglesia perseguida. El vídeo que habéis visto pues es el vídeo que lo promociona. En el mismo enlace que tenéis, creo que también podéis acceder a la página web para poder ver toda la información allí más detallada. Pero es eso, es recordaros que todo el que quiera puede conectarse en directo. Harán este evento por YouTube a las 9:30 y tenéis el link en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Así que os animo a poder estar apoyando a nuestros hermanos perseguidos en oración, y no hace falta que os conectéis vosotros en directo, pero sí que podéis estar orando y apoyando en oración a estos hermanos. Muchas gracias, hermano. Como siempre decimos, ¿verdad?, que damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de reunirnos con total libertad, y ya que hay sitios en los cuales pues muchas veces exponen su vida por poder disfrutar de esa comunión, ¿verdad? Y muchas veces la persecución también está ahí siempre en medio, ¿verdad? En estos sitios en los cuales es complicado poder compartir el Evangelio, ¿no? Gracias al Señor, por lo cual les invito a abrir nuestras Biblias. No sé, yo creo que ya tenemos todos los anuncios. Invito a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por medio de estos versículos me gustaría reflejar cómo debemos ser delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo me puedo parecer al Señor? Cuando hablamos por medio de estos versículos, podemos decir que para parecernos más al Señor debemos de participar en cada una de nuestras congregaciones con voluntad, con corazón, siendo obedientes, así poder reflejar la similitud al Señor. También el versículo 2 nos muestra que mantengamos por medio de esto nuestro crecimiento espiritual y moral de cada creyente, para así poder parecernos más al Señor. Que nos presentemos delante del Señor con sacrificio vivo, santo y agradable. Para parecernos al Señor debemos de andar, como dije antes, ¿verdad?, de buena voluntad y de buen corazón, asimismo siendo obedientes al Señor. Dicho estos versículos, me gustaría asimismo invitarles a ponernos de pie, pasar al tiempo de la alabanza, los hermanos que nos están ayudando en este ministerio. Espérate, voy a coger ese. Voy a coger ese. Aquel, es que no veo bien ese.
Muchísimas gracias, hermanos. Con ese mismo respeto y reverencia al Señor vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Las hermanas que nos están ayudando en esta mañana. Amado Señor y Padre, Creador del cielo y de la tierra, Padre bendito, Padre santo, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos has regalado, que nos has permitido, Señor, estar aquí unánimes entre hermanos, Señor, para honrarte, para gloriarte, para alabarte, Señor. Mi Dios bendito, mi Dios amado, te damos mil gracias, Señor, y te pedimos perdón porque somos humanos y fallamos delante de ti. Te clamamos, Señor, mi Dios, que tú nos ayudes con nuestras aflicciones, con nuestras dolencias, con nuestras preocupaciones, Señor. Tú conoces, Señor, mi Dios, a cada uno de tus hijos, Padre, y conoces el dolor y la aflicción de cada uno de ellos. Conoces el corazón y los pensamientos, Padre, porque tú eres el único santo, santo, mi Dios, el único que conoce todos los pensamientos de todo tu pueblo, Señor. Y gracias, mi Dios bendito, mi Dios amado, por ser parte de tu pueblo, por ser un hijo tuyo, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que estamos hoy aquí reunidos para alabarte, para honrarte y gloriarte, Padre. Asimismo, Señor, te pedimos también por toda la creación, Señor, que tú bendigas, Señor, mi Dios, a toda la creación del mundo entero, Padre, porque tú eres el Rey de todo el mundo, Padre, de todo lo que hay en este mundo, Padre. Señor, mi Dios, sabiendo que tú eres el dueño de todo ser viviente, Padre, sabiendo que ni un solo cabello cae de nuestras cabezas sin tu permiso, que ni una sola hoja de los árboles se cae sin tu permiso, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque aún los árboles te alaban, los pájaros te cantan, Señor, y cuanto más tu pueblo que está aquí para alabarte, honrarte y gloriarte, Padre. Señor, mi Dios, gracias por cada uno de mis hermanitos que hoy están aquí. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes. Y también te pedimos y te damos las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han podido ofrendar y aún de los que no. Tú conoces, Señor, los que no tienen trabajo, conoces las necesidades de cada uno de mis hermanitos. Provéeles, Señor, ayúdalos, Padre, en todo tiempo, en todo momento, sabiendo que tú abres puertas de trabajo para cada uno de nosotros, Padre, sabiendo que tú eres el proveedor del pan de cada día en nuestras bocas, Padre, sabiendo que tú nunca nos faltas nada, porque tú eres un Dios amoroso, misericordioso, un Dios bueno y maravilloso, Padre, sabiendo que tú eres el único dueño de nuestras vidas. Te agradecemos por todo ello y te pedimos que tú a los hermanos que administran estas ofrendas, Señor, sean para tu obra, Padre. Señor, gracias por todo lo que tú nos das día a día y en ti dejamos todas nuestras preocupaciones y nuestros anhelos, Padre. Conoces tú a cada uno de tus hijos y de tu pueblo, Señor. También a los misioneros que andan por el mundo entero, Señor, ayúdalos, Padre, porque son parte de tu pueblo, Padre. Señor, mi Dios, gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Y los niños hasta 10 años van a pasar a la guardería con la hermana Nancy. Niños hasta 10 años. Los demás vamos a abrir nuestras Biblias y buscar Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Primera de Juan, capítulo 3. Dice la palabra del Señor así, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto.
ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiesta a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hasta aquí la lectura. Tiene la exposición hoy nuestro hermano Juan. Gracias, Milton. Buenos días a todos. Como veis, hemos cantado algunos cánticos que hablan de caminar con Cristo. Es un poco la línea del título de la predicación: permanecer en Cristo, perseverar, caminar, continuar con Cristo. Estamos predicando sobre la carta primera de Juan, y es por eso que ya llevamos unos domingos viendo lo importante que es el darse cuenta de que somos hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor, y podríamos decir que el tema central de este pasaje es el versículo 2, que no hemos leído ahora, pero el versículo 2 de ese capítulo, cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Vamos a ver si nos funciona la tecnología. ¿Vale? ¿Lo has pasado tú? Gracias. La distancia parece que no funciona esto mucho. Ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos. Ya. Si alguno ha aceptado al Señor, en el momento en que lo ha aceptado al Señor, ya, con mayúsculas, bien en grande, puede decir: ya soy hijo de Dios. No habla ni en futuro, ni lo seremos, ni hemos sido, lo somos. Y es con esta perspectiva que tenemos que vivir como tal. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como cristianos, seguidores de Cristo. Ya hemos dicho que como hijos de Dios no podemos seguir viviendo como si no hubiésemos nacido de nuevo. Ha tenido que haber un cambio. Notas un calambrazo o algo, ¿no? Ha tenido que haber un cambio. Un cambio. Ese cambio lo notamos nosotros primeramente como cristianos. Pero especialmente lo van a notar los que viven a nuestro alrededor. Si realmente hay un cambio, nos están observando, ¿no? Si tú vives en una familia donde nadie es creyente y te oyen decir: oye, yo ahora soy creyente, he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Todos los demás, vamos a ver qué hace. Igual es una pesadilla que está sufriendo, o ha dormido mal esta noche, o le ha sentado mal el desayuno. Pero pasan los días y hay un cambio. Y se nota en el gozo. ¿Sí? Gozo. En el gozo dice
Estoy mirando dónde está el versículo. Todo aquel que es nacido de Dios, buscaba esa frase, todo aquel que es nacido de Dios experimenta gozo, experimenta paz, experimenta seguridad. La seguridad que nos da el saber que gracias a lo que hizo Jesús con su muerte y resurrección hemos restaurado nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Una relación perdida. El pecado no puede estar en relación con Dios. Si yo no he nacido de nuevo, no puedo tener relación con Dios. Entonces tengo una relación con el Señor recuperada por los méritos de Jesús. Y tenemos la garantía y la seguridad de una vida eterna, con la promesa añadida de que cuando Jesús regrese y se manifieste al mundo en toda su gloria, seremos semejantes a Él. Semejantes a Él. Esto es inimaginable, ¿no? ¿Cómo será? Es futuro, aquí sí que es futuro. Por eso que todas estas promesas y estas palabras de ánimo que nos da la palabra, pensando en qué va a suceder, son futuro, pero son promesas de Dios, y Dios todo lo que ha prometido lo cumple, y eso es importante. Todas estas gloriosas realidades que estoy mencionando, el gozo, la paz, la seguridad, la relación con Dios, la semejanza con Jesucristo en el futuro, tienen implicaciones bien profundas en nosotros, en nuestra vida, en nuestro comportamiento como creyentes. Y eso es lo que el apóstol Juan nos habla en estos pasajes que estamos viendo. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Tiene que haber un cambio importante, no porque nosotros hayamos el esfuerzo como hacen en algunas cosas tipo budismo, tipo nueva era, tipo no sé qué, la fuerza está en mí, yo me puedo convertir, puede salir de mí, no. Es obra divina, obra del Señor, obra de Dios. Si hemos nacido verdaderamente de Dios, si somos hijos de Dios, si la simiente de Dios ha entrado en nosotros, como dice el versículo 9, porque la simiente de Dios permanece en él. No nuestra simiente, no nuestro esfuerzo, la simiente de Dios. Y si participamos de esa naturaleza divina, podemos asegurar que esta maravillosa intervención divina tiene que afectar a nuestra vida. Tiene que haber una gran diferencia con las personas que no han nacido de nuevo. Las personas que no han nacido de nuevo tienen su modelo de vida en el príncipe de este mundo. Ahí veis como unas manos, ¿no?, están manejando a la gente que no ha nacido de nuevo. Su característica es que pecan de forma natural y permanecen en pecado, porque el entorno del ambiente del mundo es el pecado. Por tanto, están en su entorno natural. De ese entorno hemos salido los que hemos nacido de nuevo. No físicamente, mientras estemos aquí, estamos en ese entorno, pero somos un pueblo nuevo. Somos gente transformada por Dios. Una de las frases que Juan repite es el justo, el que hace justicia. En el capítulo 2 de Primera de Juan y versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre
a Jesucristo el justo, el justo. En el mismo capítulo, en el versículo 29, y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y aquí en el capítulo 3 lo hemos visto en el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Esa frase la extiende a cada creyente. El que hace justicia, versículo 7, es justo, como Él es justo. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Y cómo es esto en la práctica? ¿Qué significa cuando está diciendo el que hace justicia? ¿Qué significa? ¿Cómo me aplica a mí? ¿Qué se entiende por esto? Pues se trata ni más ni menos que de nuestro esfuerzo serio y constante de poner en práctica la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida diaria. Poner en práctica la voluntad de Dios. Poner en práctica. Ese esfuerzo se convierte en una evidencia, en una realidad, en algo que podemos palpar de que hemos nacido de nuevo. Esa es la evidencia que todos recordamos en el día que nos hemos convertido al Señor. Andar en luz. Andar en luz y no en tinieblas. Salir de la oscuridad y entrar en el reino de la luz. O sea, somos personas que andamos en la luz. Esto lo hemos estudiado al principio de la carta, capítulo 1. Si decimos, de boquilla, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, algo no cuadra, ¿no? Mentimos, nos dice la palabra, y no practicamos la verdad. Algo está mal ahí, no puede ser. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no encaja, porque estamos diciéndolo de boquilla, pero andamos en tinieblas. A lo mejor estamos aparentándolo el domingo en la iglesia, pero andamos en tinieblas. Y son palabras fuertes, y son palabras reverentes. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, se aprecia, fluye. Los creyentes tenemos comunión unos con otros, lo hemos dicho muchas veces. Yo puedo hablar con mis hermanas, con mis hermanos, de tú a tú. Hablamos de lo mismo, hablamos de la palabra, hablamos de la experiencia del Espíritu en mi vida, en tu vida. Tenemos comunión unos con otros, pero hay algo más grande. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Semana pasada, creo que fue la semana pasada que predicaste tú, Carlos, ¿sí? Pues Carlos nos recordó lo que significa este andar en luz. Y decía, no significa que seamos perfectos, ni que seamos puros aún. Y también explicaba, Dios nos ve puros y perfectos, porque nos ve a través de la sangre derramada de Jesucristo. ¿Veis? Esa relación con Dios
nos hace que Dios nos vea a través de lo que Jesús hizo y nos ve puros y nos ve perfectas. No es un engaño, es lo que Jesús ha hecho por amor a nosotros y nos ve, como dije antes, ya. Pero si andamos en luz y no en tinieblas, de manera que toda nuestra exigencia y compromiso sea en la vida buscar y hacer la justicia, la palabra de Dios, los estatutos de Dios, la obediencia a Dios, entonces estaremos cumpliendo y estaremos obedeciendo lo que Dios quiere. Creo que sale ahora, sed santos. Ya desde el Levítico, fijaros, Levítico 11:45, ya desde el Levítico, ya desde el principio de la Biblia, Dios viene repitiendo su deseo. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Sois hijos de Dios? Sed santos. Con su ayuda, por nuestra fuerza no podemos, con su ayuda ese es nuestro objetivo, ser santos. Seguir el ejemplo y el modelo de Jesús. Personas justas, santas y salvas por gracia, diferentes de los hombres y mujeres que no han nacido de nuevo, pero sin llegar todavía a ser puros y perfectos, como seremos cuando el Señor nos lleve a su presencia. La realidad del nuevo nacimiento es una demostración de la inmensidad del amor de Dios hacia nosotros. Esto lo decía ya en el capítulo 3, en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero sigamos mirando las implicaciones. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Y aquí volvemos al tema de la predicación. También de esto habló Carlos la semana pasada. No practica el pecado. Todo el que permanece en él no sigue cometiendo el pecado. Alguien puede decir, oye, en mi Biblia dice que no peca. Y algunas veces hemos hablado con algunos hermanos que decían, no, yo no puedo pecar. Bueno, hay que leer los versículos en su contexto y hay que leer todo el contexto y hay que leer toda la Biblia para entender la unidad. Bueno, hay que leer los textos que hablan sobre el tema en toda la Biblia, ¿no? Pero dice, efectivamente, no peca. En la traducción al español dice no peca, aunque en el idioma original, la palabra que utiliza ahí en el griego es no practica el pecado. ¿No? Porque si no estaría contradiciendo lo que hemos leído en los primeros versículos. En el capítulo 1 y versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que el cristiano, el creyente, el verdadero creyente, no practica el pecado, pero no quiere decir que no pueda fallar. Porque dice que si confesamos nuestros pecados, o sea que puede haber pecado. ¿Vale? Pero la idea es esta: todo el que permanece en él no sigue cometiendo pecado. En el versículo 8 lo vuelve a repetir. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado.
Es lo que vimos el domingo pasado, ¿no? Que Carlos insistió tanto en lo de practicar. Lo suyo sería que no pecásemos nunca, ¿vale? Eso sería ideal. Pero, por desgracia, alguna que otra vez pecamos porque forma parte de nuestra naturaleza. Vivimos en un mundo rodeados de pecado y no hemos sido regenerados totalmente y no lo seremos hasta que estemos con el Señor. ¿Hemos nacido de nuevo? Sí. ¿Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida? Sí. Pero no tendremos esa perfección y esa pureza hasta que estemos con Dios. Recordar que en la presencia de Dios no puede entrar nada contaminado por el pecado. Si leéis los versículos que hablan sobre ese tema, nos habla de una regeneración total. Como cuando Jesús apareció resucitado en su cuerpo glorioso, nosotros vamos a tener exactamente el cuerpo igual que Jesús. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está la gran diferencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, hay una evidencia evidentísima, no es de Dios. ¿Vale? Todo aquel, nos dice, que no ama a su hermano. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no sigue la palabra, no puede ser hijo de Dios. No puede decir de boca que es hijo de Dios cuando que no lo es. ¿Cuál es la diferencia con el hombre no nacido de nuevo, con el hombre natural? Hay una diferencia muy grande. Los verdaderos creyentes, ¿qué sentimos cuando pecamos? ¿Estamos a gusto? ¿Estamos cómodos? Sentimos raros, ¿no? Falla algo. ¿Cómo puedo ponerme a orar con Dios si he pecado? Pues hay una solución. ¿Pidiéndole perdón? Exactamente. Pidiéndole perdón. Primero arrepintiéndonos. Señor, he vuelto a fallar. El Señor ya lo sabe. El Señor ya lo sabe. El Espíritu Santo que vive en nuestro corazón aborrece el pecado y por eso nos encontramos mal. Porque es una evidencia de que vive en nuestro corazón. Y no puede compaginar con el pecado, es Dios. Y nos lo transmite. Nos da esa punzada. No estamos a gusto hasta que confesamos nuestro pecado y la sangre de Jesucristo, dice, nos vuelve a cubrir. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, vuelvo a decir, el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Dios no se ha apartado, Dios no nos ha quitado la simiente. Dios no falla en eso. No falla porque Él está haciendo justicia. Y si Jesucristo ya ha pagado por tus pecados, por mis pecados, ya está pagado. Es que es tan fácil que no lo queremos aceptar. Bueno, los que estamos aquí salvos ya lo hemos aceptado, pero la gente de la calle es que dice, ¿no tengo que ir de rodillas hasta Remedios? ¿No tengo que dejar 2 o 3 sueldos en la iglesia? ¿No tengo que darme de latigazos y ponerme...? No. Si intentamos hacer algo por nuestra salvación, estamos diciendo, mira, lo que hizo Jesús en la cruz no ha valido de nada. Yo tengo que poner de mi parte. Y no es eso. No es eso.
la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir practicando ese pecado porque es nacido de Dios. No puede, porque es nacido de Dios. Si hacemos esa oración de arrepentimiento, volvemos a andar en luz, seguros, convencidos, porque Jesús no ha muerto en balde. Amén. No ha muerto en balde. En algunos sitios se predica que se puede perder la salvación. Entonces están diciendo Jesús ha muerto en balde. La salvación no se puede perder. En ningún sitio de la Biblia dice que se pueda perder. Dice que tenemos que vivir con cuidado, que tenemos que vivir con reverencia, que tenemos que obedecer, que tenemos que procurar no pecar. Pero dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Porque Jesús no ha muerto en balde. Satanás no se puede reír de Dios ni de Jesucristo si un llamado creyente aparece en el infierno. Va a decir, mira, anda, ¿no decías que Jesús había muerto por ti? No puede reírse Satanás de eso. Satanás está vencido. Satanás está vencido. Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 2 y versículo 2 decía, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y volvemos a andar guiados por la luz divina. Volvemos a andar guiados por la luz. Algo no va compaginado hoy. Estoy en la diapositiva 7, en la cuarta parte. ¿Ya apareció? Ahí está. Ni somos puros, no somos perfectos, pero con la ayuda y la gracia de Dios sabemos que somos hombres y mujeres nuevos, que tenemos en nosotros la simiente de la justicia, que ya no podemos vivir como vivíamos antes, ni queremos, porque ya, quiero insistir en esto de ni queremos. Seguramente a vosotros también lo pensáis. Pensar un momento, decir, he sido creyente, he conocido la luz, tengo a mi Señor, puedo hablar con Dios. ¿Podría volver al tiempo pasado? ¿Volver al mundo? ¿Volver a la oscuridad? ¿Volver a las tinieblas? Si hemos experimentado la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, no podemos, ni queremos. Y San Pablo en Efesios 1:3 nos habla de la situación en que ya nos ha puesto Dios. Voy a leerlo, Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es nuestra posición para el Señor. Estamos aún en la tierra, vivimos rodeados de pecado, aquí las pasamos mal porque no estamos en el cielo, pero para el Señor ya estamos en los lugares celestiales en Cristo. Vuelvo al pasaje. Hay una frase aquí que puede generar un poco de confusión. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido.
volvemos al tema de las traducciones. La traducción del griego original al español no es fácil, porque en el original griego la palabra utilizada aquí amplía mucho más el contenido. Una cosa es que el cristiano caiga en alguna ocasión en el pecado, y otra muy diferente, vivir habitualmente en el pecado. ¿Vale? Aquí en el griego, en palabras técnicas, lo expresa con el presente continuativo. Por eso dice que el que peca habitualmente no ha visto jamás a Jesús. Ya no personalmente, sino con los ojos de la fe, como lo vemos los creyentes. ¿Entendemos? ¿Vale? La idea es que si somos creyentes de verdad, si hemos aceptado al Señor en nuestra vida, el Espíritu Santo está en nosotros, no peca habitualmente el creyente, pero no impide que pueda alguna vez pecar. Como hemos dicho antes, no somos perfectos. Si amamos al Señor con amor sincero y de verdad y continuamente, si permanecemos en Cristo, estaba mirando el título, si permanecemos en Cristo, como he dicho, no podemos vivir en pecado. Jesús y el pecado no congenian de ninguna manera. O sea, en otras palabras, el que vive en pecado no puede vivir en Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En la Biblia se repite muchas veces la explicación práctica de cómo vamos creciendo y desarrollándonos en nuestra permanencia en Cristo. Creciendo en nuestra permanencia en Cristo. Primero, nacemos de nuevo y por lo tanto somos niños en Cristo. Ese es el paso normal. Primera de Corintios 3.1 lo dice. Primera de Corintios 3.1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Primeros pasos. Niños en Cristo. Luego vamos creciendo en gracia. Creciendo en gracia. Segunda de Pedro 3.18. Segunda de Pedro 3.18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fijaros que no quedamos siempre niños. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced. ¿Vale? La Biblia nos compara a niños y luego nos va haciendo crecer en gracia. Esa imagen es representa a Jesús cuando está en el templo siendo niño, hablando con los ancianos, ¿no? Lo que era. ¿Pero qué dice el texto? Crecía en gracia y en conocimiento. Jesús fue pasando los pasos igual. Y nosotros tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Gracia de Dios, ¿entiende? Y en conocimiento de Dios y de Jesucristo. Juan lo explicó igual. Capítulo 3, versículo 3. Puedes pasar, Carlos. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y ese es el proceso que llamamos de santificación. ¿Os acordáis de la frase antes? Sed santos como yo soy santo. Este crecimiento es de santificación. Santificación. Me gusta cómo lo escribe el apóstol, ¿no? Con ese cariño de padre. Hijitos míos. Con esa ternura. Estas cosas os escribo para que no pequéis.
y si alguno hubiere pecado, con dolor de padre, ¿no? Si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hijitos míos. En el capítulo 2 y versículo 1 dice eso que acabo de decir. Y si alguno hubiere pecado, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esto representa una sala donde se está celebrando un juicio. Porque en el cielo, sabéis, tenemos un acusador y un defensor. Un acusador que es el diablo y un defensor que es Jesucristo. Y Satanás actúa siempre como un acusador contra los cristianos. Y mientras Jesús es nuestro abogado defensor, tenemos el mejor abogado. En el instante en que uno de los creyentes peca, Jesús intercede. Y continuamente está haciendo ese trabajo mientras vivamos en el mundo. Porque somos muchos creyentes y somos muchos los que fallamos, por desgracia, ¿no? Pero los creyentes estamos aquí en el mundo practicando nuestra santificación y esperando ese momento en que seamos glorificados y liberados definitivamente del pecado. Jesucristo, a diferencia de los abogados que conocemos, no intercede por nosotros delante del Padre para que perdone nuestro pecado. ¿Entendemos esto? Jesucristo no intercede delante del Padre para perdonarnos nuestro pecado. Dios no puede ser permisivo con el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo nos está defendiendo basándose en que Él ya nos ha sustituido para recibir el juicio por los pecados que hemos cometido y que vayamos a cometer. ¿Entendéis? No le está diciendo al Padre continuamente, oye, perdónala a Juan porque ha fallado aquí, ha pecado. No, no. Jesucristo está presentando el acta y está diciendo, este pecado ya está pago. Y pasado mañana ha vuelto a pecar, este pecado ya está pago. La sangre de Jesucristo, la cruz del Calvario. Aquella cruz, que ahora ya está vacía. En la cruz, Jesucristo ha sufrido el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y ese es el gran mensaje de la buena nueva, del Evangelio. Y sabemos que Jesucristo el justo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por el Padre. Permanecer en Cristo es tener en cuenta todas estas cosas y tenerlas presentes. De manera que pongamos nuestro esfuerzo y nuestro interés en purificarnos y limpiarnos y en aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. Todo aquel que tiene esta esperanza, versículo 3, capítulo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El proceso de purificación es de Dios. Como he dicho, ya nos ha hecho puros por medio del lavamiento de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Pero nosotros no debemos de obstaculizar ese proceso y para ello debemos de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es dejarnos controlar por el Espíritu Santo.
no entristeciéndolo. Si nosotros vamos al mundo a buscar el gozo, la paz y la tranquilidad en el mundo, estamos obstaculizando al Espíritu Santo, estamos obstaculizando su obra. El Espíritu se entristece cuando pecamos, cuando ocultamos nuestro pecado, cuando no lo confesamos ante Dios, arrepentidos. La razón de este empeño es porque Jesús es puro, así como Él es puro, dice en el versículo 3. Y si nosotros nos identificamos con Cristo, desearemos ser como Él. La vieja vida la hemos dejado, la hemos cambiado por la vida eterna en Cristo. De ahí que la pureza, la no contaminación con el pecado debe de ser nuestra forma de vida natural. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que no peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Pero importante, todo aquel que permanece en Él. Permanecer en Cristo. En el versículo 6 dice eso, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Deseo que nos quedemos con la palabra de Dios a través de esta carta. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si la simiente divina está en nosotros, esto significa que Dios está obrando en nosotros. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? El Padre. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Perdón. ¿Cómo la perfeccionará? Lo vamos a ir experimentando día a día. Si mantenemos esa comunión, si mantenemos esa colaboración con el Espíritu Santo, abre nuestra mente. Él abre nuestra mente y nuestro entendimiento. Nos revela el pecado, nos anima, nos recuerda continuamente que pongamos en práctica estas cosas. Continuamente, en todo el Nuevo Testamento lo vamos a estar viendo repetido. No hagas, no debes. Oye, que ya no estás en el mundo. Anda en luz. Y nos anima. Y nos perdona. Y nos perdona. Solo Dios tiene esa capacidad de perdonar. Él nos promete que es fiel y que es justo, porque Jesús ya pagó para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esas palabras de Isaías son ánimo. Es una realidad tremenda. El Señor nos dice que ya no debemos de vivir en pecado. Si fallamos, lo reconocemos. Nos arrepentimos, pedimos perdón, nos esforzamos en seguir viviendo en luz. Si somos hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, demostrémoslo. Vivamos una vida justa. Sigamos a Jesús como nuestro Señor y ejemplo. Pidamos ayuda al Señor si en algún momento notamos que nos fallan las fuerzas. Esas palabras son tremendas. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Esta frase es una de las más repetidas en la Biblia. No temas. No temas. Yo te ayudo. Amén. Amén.
Milton, termino. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias porque nos conoces, nos amas como somos. Conoces nuestras debilidades, nuestras carencias. Pero estas palabras, Señor, son tan tremendas. Nos tienes asidos de tu mano. Nos vas a ayudar. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a confiar, a creer plenamente en ti. Tú eres el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Dios poderoso. El hombre trata de reducirte, trata de hacerte pequeño, de hacerte casi humano. Pero tú estás por encima de todo eso. Señor, vivimos en tiempos difíciles y tú lo sabes. Por eso te pedimos ayuda para permanecer en Cristo, perseverar, continuar por el camino que nos lleva a la vida eterna. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, al salir de aquí, Señor, recuérdanos estas palabras. Al salir de aquí al mundo, a la oscuridad del mundo, recuérdanos estas palabras. Ayúdanos cada día a fortalecernos en ti, a buscarte en la palabra, en la Biblia, a estar contigo en oración, a pensar que lo que estamos sufriendo aquí ahora mismo es poco en comparación con la eternidad que vamos a tener contigo en la gloria por siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.